Dios te bendiga en este día, hermano, hermana, te saludo con la paz del Señor. Te habla el pastor Daniel Ortiz y hoy quiero compartir, como todos los miércoles, una enseñanza para que reflexionemos en la palabra y para que podamos abrir nuestros oídos espirituales, siempre estar atento a la voz de nuestro Señor. Bueno, vamos a ir ahí al libro de los Hechos, capítulo 16, y vamos a leer del verso 13 en adelante. Ahí nos está contando un poco la historia de Pablo, de sus viajes misioneros, ¿no? Cómo él iba siendo guiado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo guiaba, lo sostenía, le mostraba cada paso que él tenía que dar. Y eso es bueno, ¿no? Siempre estar escuchando la voz del Espíritu Santo que nos guía, que nos sostiene, que nos da la sabiduría para tomar decisiones importantes en nuestra vida, en la obra del Señor. Y bueno, habla un poco acá del trabajo que él estaba haciendo, por esos lugares, ahí Macedonia, Filipos. Bueno, y acá es una historia muy, muy linda, ¿no? Que habla de una tal Lidia, vendedora de púrpuras, cómo Dios actuó, ¿no? Cómo Dios utilizó a esta mujer para que a través del apóstol Pablo, que fue a predicar el Evangelio a esos lugares, y bueno, ellos adoraban a Dios, pero no tenían todavía incorporado o el conocimiento del Señor Jesús, y eso es lo que le predicaba Pablo, ¿no? Porque bueno, ellos eran gentiles, ¿eh? Entonces Pablo, ¿qué dijo? Bueno, ya que los judíos no quieren escuchar o no quieren aceptar, voy a ir a predicarle el Evangelio a los gentiles. Y fue así que él comenzó sus viajes de misionar, de establecer la obra, de, de pagar el precio también, ¿no? Porque siendo él un apóstol del Señor llamado explícitamente por Jesucristo, hay un encuentro que él tuvo camino a Damasco. A partir de ahí habló el Espíritu Santo en la iglesia a los apóstoles y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que tengo que encomendarle. Así que fue apartado por los discípulos, pero con, con la orden del Espíritu Santo, a Saulo, a Pablo y a Bernabé. Y bueno, acá vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 14, y dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vio que le digo que esta mujer adoraba a Dios. Sí, ellos conocían al Dios del Antiguo Testamento. Muchos no querían aceptar, los fariseos, los escribas, toda esa gente no quería aceptar y no creían realmente que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el que vino a morir por nuestros pecados. Y bueno, hasta hoy ellos están esperando el Mesías, los judíos. Si bien hay un remanente que cree, pero todavía la gran mayoría está esperando que venga el Mesías. Y bueno, el Mesías ya vino, ya hizo la obra redentora y ascendió a los cielos y está por venir nuevamente a llevar a su amada iglesia, a su pueblo. Entonces vemos un ejemplo acá, una exposición bíblica, biográfica sobre Lidia, la vendedora de púrpura. Y esto nos da base para compartir un mensaje con la mujer trabajadora, devota, buscadora de nuevas experiencias y que tiene un alto concepto de la responsabilidad por su familia. Ella salía a trabajar,
a ganarse el sustento y tenía un buen concepto, alto concepto por su familia, porque bueno, era de una familia grande y ella ayudaba porque salía a ofrecer sus trabajos, era vendedora de púrpura. Entonces vemos acá su responsabilidad y el concepto de amar a la familia. En aquellos tiempos, bueno, era una trabajadora que tenía la responsabilidad de salir a vender todas aquellas cosas que ella misma hacía para tener un ingreso, para que su familia pudiera tener un bienestar, un buen pasar, ¿no? Bueno, vemos acá en el punto 1, dice una mujer trabajadora, vendedora de púrpura. Eso dice en el verso 14. Mire, trabaja para el sostenimiento de su familia. ¿Mm? Quiere decir que era una mujer que se ocupaba y se preocupaba para sostener a su familia. Es lo que todos debemos hacer en este tiempo, ¿no? Todo hijo de Dios, sea varón, sea mujer, hoy los tiempos han cambiado, pero desde la antigüedad también las mujeres trabajaban y ayudaban a la economía familiar, ¿no? Trabajaba para sostenimiento de su familia, no dejó enmohecer sus habilidades y capacidades. Quiere decir que ella tenía habilidad y capacidad para confeccionar, pero también para comercializar eso que ella hacía. Siempre dice acá que era trabajadora y buscadora de nuevas experiencias, ¿eh? Y bueno, también adoraba a Dios ella. Estaba siempre, había un lugar donde todas las mujeres iban a adorar a Dios. Fíjese, sabía valerse por sí misma, ¿eh? O sea que no dependía de nadie. Ella sabía valerse por sí misma, tenía su propio emprendimiento, pero bueno, en ese tiempo vemos que la cultura y el machismo de esos días no la pudieron encajonar. También en esos días había un malestar por la cultura, era muy machista, pero ella no se dejó encajonar. Trazó un plan, empezó a trabajar, vender su trabajo, sus manualidades, y bueno, y buscaba de Dios también, a su manera buscaba de Dios, porque creía en, en el Dios Todopoderoso, en el Eterno, en Yahweh, el Dios de la provisión, el Dios de los judíos, ese Dios que creó todas las cosas. Bueno, sabe que en el Antiguo Testamento eh, hay muchas cosas que están escritas y profetizadas que están sucediendo en este tiempo y en todo lo que habla, la Biblia nunca se equivoca. La Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz y se cumple, ¿no? Bueno, no estaba encajonada ella. Trabajaba, llevaba el sostenimiento para su familia, pero también buscaba de Dios. Bueno, en el punto 2, una mujer que sacaba tiempo para Dios y que adoraba a Dios, ¿eh? Mire lo que dice, sacaba tiempo para Dios, ¿eh? Era de Tiatira ella, adoraba a Dios, dice. Y ahí en ese momento, cuando Pablo empieza a hablar, a predicar, Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿eh? Una mujer que sacaba tiempo para su trabajo, pero también le daba el tiempo a Dios. Muchas cosas suceden, mi hermano, en este tiempo también, trasladándolo a este tiempo, que a veces el trabajo nos saca de nuestra comunión con Dios. Y eso no es bueno, porque cuando nos saca de la comunión con Dios, vamos a tener tropiezo, vamos a empezar a retroceder, nuestra vida espiritual se va muriendo, y bueno, te va a ganar la ambición, te va a ganar eh, el trabajo, te va a cansar y vas a dejar las cosas de Dios a un lado. Por eso dice la palabra que no nos debemos enredar en los negocios de la vida, ¿eh? Si tenemos un trabajo realmente que nos está sacando del foco, del eje central, que es tengo que poner en primer lugar a quién, a Dios, ¿eh? Si yo pongo en primer lugar a Dios, todas las cosas van a suceder para bien, pero le tengo que dar el primer lugar a Él, no el último lugar,
primero mi trabajo, primero mis deleites, primero siempre lo que sale. No, primeramente tiene que ser Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová, serviremos al Señor, dijo Josué. Yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero mi casa y yo serviremos al Señor, le dijo a su pueblo. Entonces, eso es lo que debemos hacer. A veces, muchas veces, eh, el trabajo o las cosas que no son de Dios nos sacan del enfoque a Dios. El trabajar no era excusa para no adorar a Dios. Ella no tenía excusa porque trabajaba. Siempre trabajaba, pero también le daba el tiempo a Dios. Por eso era una mujer emprendedora, por eso era una mujer que no se encajonaba, que salía, que tenía éxito, que podía tener y ver, tener una altura espiritual. Y ella veía, escuchaba, razonaba, pero todas las cosas le iban bien hasta Lidia, vendedora de púrpura, ¿eh? Por eso te digo, trabajar no era excusa para no adorar a Dios, ¿eh? La mujer que adora a Dios, como esta Lidia, va a ser bendecida. Y ella era bendecida, porque adoraba a Dios. Le vuelvo a decir, a su manera. Cuando Pablo predica y da a conocer a Jesucristo, ella automáticamente le creyó a lo que el apóstol estaba diciendo. Es más, se bautizó. Fíjese, aunque Lidia era gentil, guardaba el día de reposo. Eso dice en el verso 13, de 16-13. Y un día de reposo, dice, salimos, dice Pablo, salimos afuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Qué tremendo, ¿no? En un día que el apóstol estaba descansando, estaba en reposo, salió afuera a la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, ahí junto al río. Y sentándonos hablamos con las mujeres que se habían reunido en ese lugar. Qué linda estrategia, ¿no? Aun cuando estamos de descanso, cuando podamos tener la oportunidad de hablar de Dios, ¿no? De predicar el Evangelio. Qué lindo, ¿no? Qué lindo la actitud de Pablo. Bueno, él fue a eso realmente, pero se ve que no tenía descanso. Dice, bueno, hoy es mi día de descanso, no hago nada, no digo nada, no hablo nada. No, no. Ellos salían, miraban el panorama, pero también cuando veían gente, veían almas para predicarle, para hablarle de un Dios vivo. Porque en síntesis, hermano, hermana, todo ser humano tiene necesidad de Dios. Hay un espacio en nuestra vida, hay algo ahí en un espacio que le pertenece a Dios. Y si ese espacio no está ocupado por el Espíritu Santo, con la presencia de Dios, el hombre no puede ser feliz, no está completo, ¿eh? Cuando tenemos ese espacio cubierto, lleno del Espíritu Santo, ahí estamos bien, completos, estamos felices, gozosos, aunque pasemos tribulación, aunque pasemos necesidad, aunque pasemos muchas vicisitudes, siempre vamos a estar contentos porque Él renueva nuestra fuerza, nuestra alegría, nuestro gozo. Podemos decir que somos hijos de Él y Él nos sustenta con su diestra, nos guarda, nos lleva por caminos y sendas de justicia, por amor a su nombre, ¿no es cierto? Como dice su palabra, ¿no? Y ahí entonces Pablo y sus acompañantes en un día de reposo salió a la puerta, vamos a ver el día, y bueno, a la orilla del río. Y ahí estaban las mujeres sentadas y hablamos con las mujeres, dice, que se habían reunido en ese lugar. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba ahí en ese lugar. Estaba oyendo cuando empezó Pablo a hablar. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Abre el corazón de las personas. Pero primeramente tenemos que estar atentos, porque la fe viene por el oír y
el oír la palabra de Dios. Cuando estamos atentos, no estamos pensando en otra cosa, sino que ponemos el enfoque en lo que está diciendo el predicador, en lo que está diciendo el evangelista, y abrimos nuestros oídos espirituales y escuchamos la voz de Dios. Y Dios abrió el corazón de esta mujer Lidia, ¿no? Y bueno, junto a un gran grupo de mujeres se separaba a orar. Ellos iban a orar. Ahí en el versículo 13 dice, ¿no? Los apóstoles estaban de reposo, pero ellas estaban orando. Y ahí, qué mejor momento para predicar la palabra, ¿eh? Bueno, en el punto 3 también vemos una mujer que escuchó al siervo de Dios, atentamente. Esto es lo que decíamos, ¿eh? Ella escuchó, puso sus oídos espirituales y escuchó. Estaba oyendo, estaba escuchando. Muchas veces estamos presentes en un lugar, pero estamos pensando en otras cosas, en los problemas, en las dificultades. Cuando vos pones tus oídos espirituales enfocados en la voz de Dios, en la voz del predicador, vas a tener bendiciones. Era una mujer bendecida ella, era gentil, pero en ese momento ella prestó sus oídos y escuchó lo que el apóstol hablaba. Y bueno, junto a un grupo de mujeres estaba separada para orar en ese momento, también vendían y estaban ahí. Una mujer que escuchó al siervo de Dios estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. Muchas veces nosotros vamos a hablar de Dios, tenemos que orar y tenemos que decir, Señor, toca esta vida, abre su corazón para que tu palabra entre, penetre, para que yo le pueda hablar de ti y pueda tener ese corazón concripto, sencillo, humillado, para que te pueda recibir, ¿eh? El Señor abrió el corazón de Lidia y bueno, para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. Entonces, cuando estamos atentos, vamos a entender realmente y Dios va a tocar. Dios necesita que le pongamos atención, que escuchemos su palabra con reverencia, con temor, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y es palabra santa porque viene de Él. Muchas veces no hacemos caso omiso, no solo escuchar, sino ponerla por obra la palabra, porque toda la palabra es inspirada por Dios y cuando Dios habla a través de su palabra, tenemos que escucharla y ponerla por obra. Muchas veces queremos decir, no, pero esa palabra no es para mí, no es en este tiempo, no. Toda la palabra, examina todo, dice la palabra de Dios, ¿no? Y retené lo bueno, examina todo, retené lo bueno. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué me dice la palabra para mí en este tiempo? Ella tuvo interés de oír a Pablo, porque abrió sus oídos espirituales, se enfocó en lo que estaba hablando el apóstol y fue tocada por el Señor. Dios abrió, el Señor la ayudó a estar atenta. Muchas veces te desenfocás y perdés el hilo y no estás atento. O te dormís o te agarra sueño. Y bueno, tenés que estar atento porque la palabra es la que habla. Si te dormís, no vas a poder escuchar la palabra. Ahí había una historia, ¿no? Es una historia de un abuelito que estaba con el nieto sentado en el primer lugar y bueno, estaba el predicador dando el sermón y de repente el predicador vio que el abuelito se durmió y le dice interrumpe y le dice al niño, al nieto, despertalo a tu abuelito. Y él le dice, no, usted lo durmió, usted lo despierta. Muchas veces los mensajes también son medios pesados, los mensajes quizás están siendo muy acartonados y el espíritu no obra. Pero siempre tenemos que estar atentos. Pablo predicaba y ella, bueno, tuvo interés en oír a Pablo, el Señor la ayudó. Siempre pedirle al Señor, ayúdame Señor, como ese que trajo a su hijo y el Señor Jesús le dijo, ¿tú crees que puede sanarse? Sí, yo creo, pero ayúdame a incredulidad, dijo él, como diciendo, auméntame la fe, Señor, porque si yo fuera por mis pensamientos y mi intelecto,
creo que no va a suceder, pero si tú lo puedes hacer, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, como diciéndole, dame fe, dame más fe para que pueda creer y para que pueda estar más allá y creer. Cuando uno cree, las cosas suceden. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Dios la ayudó a que esté atenta. También era una mujer interesada por su familia. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, ella conoce, escucha la palabra, fue tocada, y una mujer que también fue bautizada. Automáticamente ahí, cuando recibió a Cristo, después el paso siguiente fue el bautismo y ella aceptó y bueno, ahí Dios empezó a obrar a través de su palabra y conquistó a Lidia y conquistó a varias mujeres, a varias personas de ese lugar. Los apóstoles estuvieron ahí, bueno, el Espíritu Santo los mandó a ese lugar y bueno, fue que tuvieron éxito y cuando fue bautizada, dice, y su familia, mire qué importante, ¿no? Primera, ella fue bautizada. Y bueno, ¿qué pasó? Ella también fue y le predicó a sus familiares. Le dijo, encontré a una persona que me habló de Cristo, que me habló de un nuevo pacto que es con Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que si Dios existe desde la antigüedad, pero Él envió a su Hijo único para que muera por nosotros. Ella aceptó, escuchó, se puso en la línea de fuego, en la línea donde recibió el mensaje y lo atesoró y fue y lo transmitió a sus familiares. Fue como la mujer samaritana cuando tuvo el encuentro con Jesús en el pozo, escuchó del agua de vida, escuchó de esa agua que Jesús le dijo que le podía dar. Y bueno, automáticamente recibió también ahí la salvación y fue ahí a su pueblo, a su barrio y les comunicó a todos y le dijo, sí, he conocido a un gran profeta, una gran persona que me habló de Dios, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces invitó a todos y bueno, ahí fue la obra que se convirtieron un montón de personas, ¿no? Porque esa mujer samaritana fue la que llevó la buena noticia. Acá estamos en el mismo caso, La mujer interesada por su familia, primero es bautizada ella y luego compartió su experiencia con los suyos. Fue a su casa y comunicó. Y bueno, el acto de bautizarse simboliza y testifica, o testificaba, que todos en su familia aceptaban la centralidad y el señorío de Cristo. Le vuelvo a leer. Compartió su experiencia con los suyos, con su familia, y el acto de bautizarse ella simboliza y testificaba de que todos en sus familias aceptaban la centralidad y el señorío de Cristo. Qué importante, ¿no? Les habló de este nuevo mensaje, de esta nueva esperanza que se llama Jesucristo de Nazaret, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, y toda su familia aceptó el señorío de Cristo. Quiere decir que todos aceptaron a Cristo y pudieron bautizarse también. Qué lindo, ¿no? Cuando nosotros llegamos al camino del Señor y bueno, estamos en ese primer amor, contentos, alegres, y empezamos a hablarle a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros parientes, de que hay una nueva esperanza, de que hay una esperanza de vida eterna, de que hay un Cristo de poder que sana, que salva, que restaura, que nos puede dar la vida eterna, ¿no? Contagiando eso, contagiando, dando a conocer las virtudes del Señor. ¿Por qué? Porque estamos en el primer amor. Que nunca se vaya de ti ese primer amor. Siempre enciende el fuego de la pasión, esa pasión que tenemos por Cristo. Que el Espíritu Santo more en ti en abundancia y te pueda revelar cada día
que estás bajo la cobertura del Altísimo. Créele a Dios siempre y ponelo en primer lugar, que todas las cosas van a suceder para bien, para tu vida. Esta mujer lo hizo y tuvo éxito, una mujer hospitalaria, también vemos acá que su familia se convirtió, fueron todos convertidos, aceptaron el señorío de Cristo. Pero también acá en el punto 5 vemos que esa mujer en agradecimiento, en gratitud a lo que Pablo predicó, a lo que Pablo les enseñó, a cómo pudo recibir a Cristo, fue también una mujer que hospitalaria. Y hospitalaria quiere decir que ella en agradecimiento les dijo: entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, dice. Miren el versículo 15, dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Mujer agradecida, debemos ser agradecidos al Señor por toda su bondad, por toda su misericordia, y en este tiempo ser agradecido quiere decir también tener favores con los demás, con los de afuera, si bien con el pueblo de Dios, pero también con los de afuera. Hay mucha necesidad. Ser agradecido quiere decir dar de lo que tenemos también al que no tiene, al que está necesitado, al que está cansado, fatigado, aquel que no tiene esperanza. Se llama prójimo. El primer mandamiento dice: amarás a tu Dios con toda tu mente, tu alma, tu corazón. Y el segundo mandamiento depende del primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero para amar a nuestro prójimo tenemos que amarnos nosotros primeramente, a ti mismo, dice, amarnos como somos, como el Señor nos hizo, sin encontrarnos defectos, sin ver el lado negativo, sin ver nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestras miserias. Debemos siempre dejarlo todo en las manos del Señor y ser alegres, ser gozosos y gozarnos como el Señor nos hizo, vivir el día que Él hizo y siempre tener una palabra de fe, de esperanza, de amor como la tenía nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pandemia donde hay aflicción, donde hay miedo, donde hay temor. Todo está cambiando, todo ha cambiado, el panorama, el escenario que nos plantea en este momento nos ha cambiado todo. Por eso debemos más que nunca estar tomados y tener fe como tuvo esta mujer Lidia. Escuchó la voz de Dios, trajo a sus familiares, compartió la bendición y pudieron ser también ellos ser tocados y bautizados, tener el señorío de Cristo. Una mujer que también que en agradecimiento fue hospitalaria y eso entrar en su casa al apóstol y a toda su gente, y dice: nos obligó a quedarnos. Fue una mujer agradecida. Siempre tienes que ser agradecido. Agradecelo al Señor todo lo que te ha dado de gracia, y de gracia tenés que dar. También fue servicial, estaba sirviendo. ¿Por qué? Porque estaba contenta, porque algo pasó en su vida, porque algo se detonó en su corazón y estaba alegre, estaba contenta. Y cuando estamos contentos, cuando estamos en la sintonía del Señor, estamos contentos, alegres y queremos hacer cosas para Él, porque queremos resaltar su nombre, su amor, su bondad, así como lo hizo la suegra de Pedro cuando fue sanada. Ella automáticamente, cuando fue sanada de esa fiebre que tenía, se levantó y dice que servía al Señor, le sirvió, le empezó, no sé, a hacer las cosas, a hacer una comida, a invitarle a que se siente, a que se sienta cómodo, no sé, a ponerle agua para que se lave los pies, a hacer un montón de cosas, porque fue una mujer agradecida. Así como lo fue Lidia, fue la suegra de Pedro también, que hizo lo mismo, fue servicial. Servicial quiere decir servir en la necesidad y ver, no estar quizás parado y decir: no puedo hacer nada, no tengo iniciativa. ¿Por qué? Porque no está ese espíritu. Ese espíritu viene cuando nos conectamos con el Señor. Ella acababa de recibir un milagro de parte de Dios, porque la salvación es un milagro.
se enteró que había un Dios poderoso que mandó a su Hijo para que sea salva. Aceptó a Cristo, se bautizó y demostró públicamente que murió a la vieja vida y nació juntamente con Cristo. Transmitió eso a sus familiares y ellos también fueron y tomaron el señorío de Cristo para sus vidas y también toda una familia pudo recibir al Señor. Qué lindo, ¿no? Qué gozoso. Hay fiesta en los cielos, dice, cuando un pecador se arrepiente y en ese momento una gran fiesta habrá hecho esta Lidia. Fue agradecida, fue servicial, servía, invitaba, y no sé cuánto tiempo se quedaron ahí, pero sí que los apóstoles estuvieron y disfrutaron de ese momento, solo por hacer la voluntad de Dios, por predicar su palabra. Tiene recompensa. Todo lo que hagas para el Señor, mi hermano, en este tiempo y en esta vida va a tener recompensa. Nada va a quedar sin ser restituido, sin ser pagado por el Señor. Él paga bien, Él paga bien. Él te da vida, Él te da salud, Él te da bienestar, Él guarda tu salida, guarda tus hijos, tu familia, tu entrar, tu salir, tu salud. Y en este tiempo tan difícil, Él te va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora, de toda esta pandemia, de todo lo que está viniendo. Tenés fe en Dios y confía que a través de su Hijo Jesucristo, Él es el antídoto para todo pecado, para toda maldad, para toda enfermedad, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Por eso yo confío y creo en un Dios grande y poderoso, como lo hizo esta Lidia. Fue agradecida, fue servicial, pero también fue sensitiva. Había una sensibilidad de parte de Dios, o sea que fue tocada por el Espíritu Santo. Y esa sensibilidad es la que nos da esa alegría y el gozo, pero también la virtud. Compartió con los suyos su experiencia, pero no solo eso. Esa sensibilidad le ayudó a que sea hospitalaria, a que trajera a los apóstoles ahí y les diera, los atendiera, que se quedaron a posar en ese lugar. Los obligó a quedarse, dice, nos obligó a quedarnos. Entonces, una mujer sensitiva quiere decir que oye la voz de Dios, que actúa a través del Espíritu Santo, sensible a las cosas de Dios. Debemos ser sensibles en este tiempo, mi hermano, mi hermana. Hay mucha necesidad, hay familiares que todavía no están convertidos en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Y dice, y predicar del Evangelio. 2 mandatos dejó el Señor establecido: la Santa Cena y la Gran Comisión. Id y hacer discípulos a todas las naciones. No dejes que pase el tiempo, no dejes que pase la oportunidad. Este es el tiempo donde tienes que levantarte, como lo hizo Lidia. Aceptó, se bautizó, pero transmitió, compartió con sus familiares, testificó de un Dios poderoso y toda su familia aceptaron a Cristo. Y la centralidad de la familia era el señorío de Cristo. Entonces, esta es una gran experiencia, esta es una gran mujer. Acuérdese de Lidia, la vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. El Señor ahí, a través del apóstol Pablo, hizo milagros y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Muchas cosas lindas van a suceder cuando predicas la palabra y cuando la gente recibe y hay un cambio en su corazón, en su alma, en su vida. Vas a recibir también bendiciones de parte de esa persona, porque estaba en tinieblas y llegó la luz y resplandeció sobre ella. Y bueno, hay personas que son agradecidas, quizás otras no, pero no importa. Nosotros debemos hacer lo que a Dios le agrada y que el Señor, sabemos que el Señor va a recompensar también todo lo que vos hagas para su obra. Toda alma que tú hables y sea tocada, vas a tener una recompensa allá en los cielos. Hay una corona que te espera, hay una corona que nos espera, la corona que el Señor nos va a dar. Después de la batalla dice que nos va a coronar en aquella gran santación.
Sion, en la ciudad celestial. Bueno, que este mensaje, hermanos, sea de bendición a cada mujer, ¿no? A cada hija tuya, Señor. Y que tú renueves en ellas un alto y nuevo concepto de que como las mujeres también en este tiempo y en la antigüedad, que era más difícil, hoy las mujeres tienen más libertad, están más a la altura del hombre. Antes no, antes había mucho machismo, ¿no? Era solamente el hombre y el hombre, pero esta Lidia tenía sus proyectos, no se encajonaba, no dependía de nadie, sino que dependía de ella y de Dios, y pudo, a través de su experiencia con el Señor, llevar a la salvación a toda su familia. Bueno, que esta enseñanza pueda ser el motivo o el motor que pueda encender tu vida y hacer lo que hizo Lidia. Esto va para las mujeres, pero también para los hombres en este tiempo que es tan difícil. Acordate, Dios te dio un ministerio y tu primer ministerio es tu casa, tu familia, tus hijos, tu esposa, cada uno de ellos. Pero también, como hizo Lidia, recibí, si ya recibiste, ahora da de gracia, hablar a tus seres queridos, a tus familiares, y que todos puedan recibir la salvación y después también pasar por las aguas del bautismo. Es un testimonio de cuando Dios entra a una familia, que la cambia, que la restaura, y solo Dios puede hacer feliz al hombre. La fama, las cosas materiales pasan, pero la palabra de Dios no envejece, la palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Sécase la hierba, marchítese la flor, dice, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Que Dios te bendiga en este día, te bendigo de este lugar, hermano, hermana, amigo, amiga, que escuchás este audio, y que todas las cosas en este año 2022 sean de bendición para tu vida. Que seas tú como Lidia, como esta mujer que tuvo iniciativa, que abrió sus oídos espirituales y que le creyó al apóstol, y que Dios le dio esa sabiduría también para que ella pueda escuchar la palabra sin interferencia, sin cosas que puedan desviar tu vida, tus oídos. Puesto los ojos en Jesús, puesto nuestros oídos en Jesús, en su palabra, autor y consumador de la fe. Que tengas un buen día, te saludo con la paz del Señor y te bendigo. Amén y amén.